nuestro grupo está conformado por Sebastián Uribe, Juan Carlos Candelo, Key Lucumí y Juan Camilo Martínez. Las propiedades de los líquidos, en el cual comenzaremos con la cohesión, con la adhesión. Las moléculas del agua se unen con las moléculas de la hoja formándose estas gotas que vemos aquí, como las podemos ver ahí, ya que la adhesión es la propiedad del material por la cual se unen dos superficies, sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, como aquí lo podemos ver. Como aquí podemos ver, se forman gotas de agua en la puntica, a eso le llamamos cohesión, porque la cohesión es la fuerza que mantiene juntas las moléculas, como podemos ver aquí que las moléculas mantienen unidas hasta que ya alcanza su límite y cae la gota. Y como tercera propiedad de los líquidos tenemos la difusión, que es un proceso irreversible en las partículas materiales que introducen un medio inicialmente, aumentando la entropía. Vamos a hacer un ejemplo de difusión donde vamos a regar esta tinta en un vaso de agua. Ahí como podemos ver cómo se va difusiendo la tinta sobre el agua. Aquí Sigue regando. Como podemos ver, el tinte se va disolviendo con el agua formando otra sustancia. Esta propiedad tenemos la viscosidad, que es la representación de la resistencia a un líquido fluido. Como tenemos aquí el protector, que lo regamos en este vaso para demostrarle la posición del líquido a fluir. Aquí como vemos, está poniendo. Aquí podemos ver que el líquido no fluye como fluye el agua normal. Es más lento y más viscoso. Como podemos ver. Bueno. La tensión superficial, que es la resistencia que presenta un líquido a la ruptura de su superficie, como aquí podemos ver en este ejemplo. Tenemos una aguja y un papel higiénico. Y un recipiente lleno de agua. Ningún movimiento, pero vamos a que se calme. Pasaremos a introducir el papel higiénico con la aguja encima. Explique. Aquí como podemos ver, la aguja y el papel higiénico evita No se hunden. no se hunden debido a la tensión que presenta el agua debido a la unión de sus moléculas. Como podemos ver, cercano. Ya está ahí ya. Esta propiedad tenemos la capilaridad, que es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, a la cual a su vez depende de una cohesión del líquido y que la confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Como ejemplo, aquí tenemos un pitillo con un recipiente con agua, Se puede notar. en el cual podemos ver que
el agua que está dentro del pitillo sube más del límite del que está el agua del recipiente. Podemos notarlo aquí. Sí, está bien grabado. El agua está aquí, el agua del pitillo está aquí y el agua del recipiente está aquí. Entonces se nota que las moléculas del tubo o del pitillo se unieron a las moléculas del agua y lograron que el líquido subiera por este. Como séptima propiedad tenemos la presión de vapor, que es la presión de la fase gaseosa o la de un líquido en la que para la temperatura determinada en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en un equilibrio dinámico. Como ejemplo tenemos Aquí la olla pitadora, la estamos poniendo a una alta temperatura que a un tiempo determinado va a empezar a hacer una presión, haciendo que esa presión se vuelva de un vapor gaseoso. haciendo sonar la olla pitadora. A continuación vamos a esperar que La presión del agua empieza a surgir. Haciendo sonar la olla pitadora, pero por ahora traemos una pausa. La porra, el celular. Como podemos observar aquí, la presión del vapor del agua está haciendo que la olla pitadora haga este efecto. Y el tapón así como queda el agua. Puedo observar y escuchar con eso. Observar y escuchar. Podemos ver cómo el vapor Podemos ver cómo la presión del vapor hace este efecto en la olla pitadora. Esto es lo que llamamos Esto es lo que le llamamos presión de vapor.